Primer libro de Samuel, capítulo 19. Versos del 18 al 24. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Dile, Señor, gracias por esta palabra que viene del cielo y es pan fresco para mí y mi casa. Señor, que esta palabra me avive, me dé dirección, Señor, y libere mi corazón para cosas mayores y más grandes que tú tienes preparadas para mí y mi familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 18. ¿Cuántos están allí en la palabra y dicen un fuerte amén? Amén. Huyó pues David, escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Estamos hablando del tiempo, esta escritura habla del tiempo en que Saúl, envidioso de la unción que tenía David, comenzó a perseguirlo para matarlo. Estaba muy lleno de envidia y fastidiado Saúl porque al haber sido desobediente e infiel el rey Saúl había perdido el favor de papá. Así que las cosas no le salían bien a Saúl, pero Dios había elegido a David como el próximo rey, y en quien Dios tenía su complacencia era en David. Así que Saúl como rey tenía envidia y estaba muy afectado por eso. Así que no resistía que hubiera alguien mejor que él, así que comenzó a perseguir y a hostigar a David. Y David huyó y fue donde el profeta Samuel, a Nayot. Ahí se refugiaron. Verso 19. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, o sea, lo tomaran preso. Los hombres vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino, diga conmigo, vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. ¿Qué quiere decir que profetizaron? Que el Espíritu Santo los tocaba. Que el Espíritu Santo los tocaba y ya no iban a hacer lo malo contra David, sino que comenzaban a hablar las cosas de Dios, comenzaban a profetizar lo bueno. Se topaban con el Espíritu Santo y cambiaban. Ya no podían dañar a David, aunque el rey Saúl, que ya no tenía el beneficio de Dios, los había enviado. Verso 22. Entonces él mismo, o sea Saúl, fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá. Y él también, diga conmigo, él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Amén y amén. Puedes darle ese aplauso grande al Señor. Aleluya. 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 Algo tremendo estaba pasando en Nayot, en ese pequeño poblado en la zona de Ramá, de donde era Samuel. Algo estaba pasando allí porque llegaba la gente a tomar preso a David, y en vez de tomar preso a David, el que tenía la unción, el favorecido por Dios, los enemigos que venían caían tocados por el Espíritu Santo. Esto nos dice que dos personas puestas de acuerdo pueden traer el clima del cielo a la tierra.
Dos personas puestas de acuerdo pueden acercar al cielo a su hogar. Dos personas de acuerdo pueden hacer que la presencia de Dios invada un lugar y todo lo malo que venga contra esas personas no prospere. Antes se vuelva a favor de ellos. Eso pasó con esta gente. Saúl quería que trajeran preso, que tomaran preso a David. Pero la gente que él envió contra David, al entrar en el ámbito de la presencia de Dios, al entrar en Nayot, donde dos hombres ungidos habían traído la presencia de Dios, no pudieran hacer lo malo, sino que terminaran haciendo lo bueno. Por eso dice que el Espíritu Santo vino sobre esos mensajeros y esos mensajeros comenzaron a profetizar. En vez de ser unos energúmenos que iban a hacer algo que era abusivo, terminaron adorando y profetizando y alabando el nombre de Dios y no tocaron a David. Esto nos dice, mis amados, que es posible. Es posible que tú y yo podamos traer el clima, diga conmigo el clima, del cielo a nuestro hogar. Creo que todos tenemos luchas. En algún momento de nuestra vida, algunas veces mayores luchas que otras. Pero esto me dice que tú y yo somos gente que podemos traer el clima del cielo a la tierra. Ese es el privilegio que tenemos nosotros los hijos de Dios. David era un ungido, elegido por Dios, y Samuel era el profeta de Dios para Israel. Dos personas que tenían el privilegio de poder convocar a papá, de poder convocar al Dios del cielo y traerlo a la tierra de tal modo que afectara tanto un lugar, Nayot, que todo aquello que viniera de parte del mal no iba a prosperar. A mí me parece esto algo tremendo, que nosotros podemos vivir en este tiempo en nuestro hogar. Tú puedes hacerlo. Tú puedes traer el clima del cielo a tu casa. Tú puedes convocar al Espíritu Santo no para que te visite, sino para que se quede contigo. Eso fue lo que hicieron estos dos hombres, David y Samuel. Se pusieron de acuerdo. Clamaron al cielo, oraron, porque sabían que el rey, tarde o temprano, sabría dónde estaría David e enviaría gente armada para tomarlo preso. ¿Ustedes creen que no lo sabían? Claro que lo sabían, era cuestión de tiempo. Era el rey quien los perseguía. Pero ellos seguro que oraron y el Espíritu de Dios bajó a Nayot, a esa zona de Ramá, y la llenó con su presencia. Y fue un escudo protector para todos los que estaban allí, en especial para David y para Samuel. Mis amados, ¿no será que es lo que necesitamos? ¿No será que necesitamos que el Espíritu de Dios guarde nuestro hogar? ¿No será que necesitamos que el Espíritu de Dios acampe en nuestro hogar y nos libre de la enfermedad? Nos libre de la tristeza, nos libre de la infidelidad, nos libre del accidente, nos libre de la ruina. ¿No será que necesitamos convocarlo? La palabra de Dios nos habla muy claro. Mateo capítulo 18 verso 20. Dice la escritura en Mateo 18, 20, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí, diga conmigo, allí estoy yo en medio de ellos. Donde dos o más están puestos de acuerdo, diga conmigo, de acuerdo. Necesitas estar de acuerdo. Necesitas tener un acuerdo y traer la presencia de Dios a tu casa, pero no para que te visite, para que se quede. Espíritu Santo, quiero que te quedes en casa. Quiero que acampes alrededor mío. Quiero que te quedes a morar conmigo y me guardes del mal. Es lo que Dios quiere que sepamos. Diga conmigo, eso es algo que Dios quiere. Es que permanezcamos. Ahora quizás algunos dicen, bueno, pero yo soy el único creyente en casa. Ponte de acuerdo con Él. Ponte de acuerdo con el Señor. Dile, Señor Jesús, yo me pongo de acuerdo contigo, pero yo quiero que el Espíritu Santo acampe
en mi casa. Yo quiero que Él se quede. Así como te quedaste en Nayot, en Ramá, rodeando ese lugar donde estaban tus dos siervos, donde estaba David y Samuel, así yo quiero que te quedes conmigo. Y nada de lo malo de este mundo, nada del egoísmo y de la maldad del hombre toque mi hogar, porque si tú estás conmigo, yo voy a estar bien, Señor. Aleluya. Dale ese aplauso grande. Aleluya. Quiere decir que el clima que tú y yo vivimos no depende de lo que está afuera. Mis amados, el clima en el que nosotros nos desarrollamos, el clima en el que tú y yo estamos viviendo, el clima en el que crías a tus hijos, haces tus negocios, el clima en el que tú celebras tu cumpleaños, el clima en el que tú estudias o trabajas, el clima en el que tú te deleitas con los tuyos en casa, no depende de las circunstancias, no depende de tus estudios, no depende de cuánto ganas, no depende del lugar donde estás trabajando, no depende si eres dependiente o independiente. Mis amados, el clima de la vida en el que tú te estás moviendo no depende de algo exterior, depende de si tienes la presencia de Dios en tu casa, pero no por un momento, si la tienes permanentemente. Eso hace la diferencia. ¿Saben qué pasó con Saúl? Si ustedes leen los capítulos anteriores, van a ver que Saúl fue ungido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Saúl. Saúl era un hombre ungido y tuvo batallas y las ganó, porque Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba sobre Saúl. Pero Saúl desobedeció, se equivocó, fue inmaduro, fue inconstante, no fue fiel. No supo tomar en serio la palabra de papá para hacerla por obra. Y Dios se apartó de él. Perdió la presencia. Y entonces vino la aflicción. La desobediencia incomoda al Espíritu Santo. Cuando tú y yo le desobedecemos a Él porque tenemos un capricho, porque tenemos un pecado que no hemos confesado y por el cual no nos hemos arrepentido, cuando no somos sinceros, genuinos con Él, transparentes, cuando no somos consistentes, cuando no somos diligentes, incomodamos al Espíritu Santo, lo incomodamos y de alguna manera lo sacamos del lugar donde nosotros estamos, y entonces otras cosas pueden tener acceso a nuestra vida. Pero cuando tú y yo conservamos la presencia de Dios, cuando nosotros lo agradamos y lo atraemos y lo retenemos, Él se va a quedar y será escudo contra nuestros enemigos. ¿Recuerdan en Éxodo la nube? La nube del Señor. El Señor iba con Israel en el desierto camino a la tierra prometida. Y de día la presencia de Dios era como una nube que les daba sombra y les daba frescura, un clima agradable para seguir caminando hacia la bendición. Y de noche la presencia de Dios era como una nube luminosa de fuego, les daba calor. Era el clima de Dios caminando con ellos en el desierto, los protegía, los cuidaba. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos el clima del cielo en nuestro hogar. Necesitamos que el clima de Trujillo cambie, porque Dios quiere bendecir a esta ciudad. Aleluya. Aleluya. Una de las cosas que hace que el Espíritu Santo se quede en tu casa y no venga solo de visita. ¿Tú sabes por qué el Espíritu Santo puede venir de visita? Porque tú lo invitas. Porque tú lo invitas, Él viene. Pero no necesariamente se va a quedar contigo. Se va a quedar contigo si Él haya lugar de honra para quedarse contigo. Él va a visitarte porque tiene misericordia y fue enviado para ungirnos, para darnos claridad, para darnos fuerzas. Él vino para ser bendición para nosotros, el Espíritu Santo. Y si tú clamas, Él va a venir a tu casa. Él te va a visitar en ese cuarto de oración. Si estás tú sola o con alguien, Él va a venir porque Él es fiel. Vendrá a quebrantarte y a enseñarte el camino de la verdad y de la victoria. Él va a venir a enseñarte, pero no necesariamente se va a quedar contigo.
Se va a quedar contigo si eres alguien consistente, si eres alguien de integridad, si tienes un corazón quebrantado y humillado. Si eres alguien que se confiesa con Él, si eres alguien que cumple con sus deseos, Él se va a quedar. No te va a visitar, va a venir a quedarse contigo. Y la presencia y la atmósfera de tu casa, el clima de tu casa va a cambiar. Va a cambiar. Entonces cuando llegue tu esposo, él va a oler. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí, mujer? ¿Quién es ese que está aquí? Y tú le vas a decir, ese que tú estás sintiendo, esa presencia que tú estás sintiendo, esposo, eso que tú estás experimentando, es el Espíritu Santo. Él ha venido para librarnos del mal. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que si hay algo que no está caminando bien, necesitas que la presencia de Dios esté contigo. Tienes que retenerlo. Retenerlo. Ese es el secreto. Eso fue lo que hicieron David y Samuel. Lo retuvieron. Y cuando vino el primer pelotón, se toparon con el Espíritu Santo. No hubo un ejército. No tenían guardaespaldas. No estaban escondidos. Cuando llegaron a tomar a David, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y los derribó y empezaron a profetizar. Esto es evidencia de que el Espíritu Santo los había tocado. Los desarmó. Vinieron muy malositos, muy malos, muy groseros, muy abusivos. Pero en cuanto entraron en la atmósfera del Espíritu de Dios, cayeron como niños llorando y profetizaban. Y Saúl envió a otro equipo, y ese otro equipo igual de rodillas en el suelo. El mismo rey fue allá y fue tocado por esa maravillosa y preciosa presencia de Dios. La promesa de Dios para nosotros es que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, si no lo dejamos ir. Aleluya. Aleluya. Tenemos que asegurarnos de que somos personas que podemos retenerlo. Isaías capítulo 57. Aquí hay una clave. ¿Quieres retenerlo? Necesitas vivir esta realidad de Isaías 57 verso 15. Porque Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Cuántos saben quién es? Yo habito, escuche esto, diga conmigo, yo habito en la altura y la santidad. ¿No les hemos dicho que nuestro Padre es un Padre de altura y que nosotros somos gente de altura? Somos gente de arriba, no de abajo. Tú y yo somos gente de vuelo alto, como el águila, de arriba y no de abajo. Mira, yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu o de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quieres retenerlo? ¿Quieres que se quede contigo en casa? ¿Quieres que el clima de tu casa, que ha sido quizás de conflicto, de retenciones, de felicidades temporales o efímeras, o de poca paz y quizás de lucha, o quizás de pobreza y de estrechez, o de insatisfacción, o de falta de llenura? Si algo así está pasando en casa, necesitas retenerlo. No es suficiente que te visite, necesitas retenerlo en casa. Él hará el cambio del clima. Necesitas el que cambie el clima de tu hogar. Pero eso significa que somos gente quebrantada. Gente quebrantada, hermano. Gente que se ha humillado. Personas que están arrepentidas de su dureza, de sus apegos, de sus pecados. Personas que están arrepentidas de su egoísmo, de sus bajas inclinaciones, de lo impuro. Que estamos hastiados. No queremos más ser así. Estamos desganados de seguir siendo las mismas personas, quebrantados y humildes.
No es para los altivos, no es para los que se creen que lo tienen todo o se lo merecen. ¿Saben quién los retiene? Como Él dice, yo habito, no estoy de paso, habito con el quebrantado de corazón, con el humilde, con el que sabe que no puede, con el que sabe que ya le llegó la hora y solo quiere verle a Él, aquel que le conoce y le ama. El Señor dice, yo no lo voy a visitar. Una hija mía quebrantada, una hija mía humillada, humilde, sencilla, que me adora y me busca, un varón quebrantado, un varón humillado, un hombre que es más grande cuando está de rodillas. Yo no lo voy a visitar, voy a hacer morada en él, me voy a quedar con él. Y Él verá mi gloria, Él verá mi perfume y verá cómo cambio el clima y la atmósfera de donde Él está para que haya favor delante de los hombres y tenga la victoria que está esperando. Aleluya, 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 amén, amén, aleluya. Papá quiere que tengamos esto. Está a nuestro alcance. Las gentes del mundo no pueden tener este privilegio. La gente del mundo no lo puede retener. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos ese privilegio. Puedes retenerlo en casa. Puedes retenerlo. Pero necesitas ser honesto, ser íntegro. Él no se va a quedar en un lugar donde lo incomodan. No se va a quedar. Él va a esperar que tú limpies el lugar, limpies tu corazón, estés dispuesta a Él, dispuesto a Él. Espíritu Santo es muy sensible, pero si tú le sabes adorar y cuando Él te visita, tú le amas y le tomas como del manto y no le dejas moverse como aquella mujer del flujo de sangre que cogió el manto del Señor y no lo soltó hasta recibir su milagro. Si tú y yo somos gente que ya nos convencimos, que ya nos cansamos de jugar, que ya nos cansamos de fingir, de aparentar, dejamos la tibieza y nos hemos levantado con deseos de ser gente diferente, creyentes llenos de Él, entonces estás listo para que cuando Él te vuelva a visitar, no se vaya de ti. Él cambia el clima. Va a cambiar tanto el clima que las flores que no nacían en tu jardín van a empezar a nacer. Va a cambiar tanto el clima que lo que olía mal en tu casa ya no va a oler mal. Va a cambiar tanto que lo que antes se dañaba, que lo que antes se perdía y se malograba en casa, ya no va a pasar. Va a pasar que ya no hay más enfermedad, envidia o discusión. Ya no va a haber más egoísmo ni críticas. Ya no va a haber ánimo de contienda en esa casa, porque el clima ha cambiado. Ya no es un clima humano, es un clima del cielo. Y lo que viene mal va a caer de rodillas. Esos hombres no iban a jugar. Esos delegados del rey no iban a pedirle por favor a David. Iban a tomarlo preso, venían con violencia, venían con armas, venían con un mandato, venían con poder. Pero ante la gloria de papá, ante la presencia del Espíritu Santo, no hay poder humano que pueda tocarnos. Necesitamos este clima. Es el clima que te va a volver a enamorar de tu esposa. Es el clima que va a volver el corazón de los hijos a los padres. Es el clima que va a volver el corazón de los padres a los hijos. Es lo que te va a enamorar de tu esposo. Es lo que va a desarrollar en ti un cambio que tú no vas a poder controlar. El clima del cielo cambiando lo humano. Solo Él lo puede hacer. Él te va a defender del divorcio. Él te va a defender de la ruina, de la deuda, del mal genio, del egoísmo, del machismo, del ser independiente, de la herida, del rencor. Si lo retienes, si lograras retenerlo, si lograras que se quede contigo, porque tú le adoras y le sirves y estás para Él, entonces el clima del cielo va a empezar a funcionar en casa.
pero vas a tener que cuidarlo, porque él es muy sensible. ¿Saben? Por algo la Escritura semeja al Espíritu Santo a una paloma. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, vieron como una paloma que descendía del cielo y se posó sobre él. Una paloma es un ave muy sensible. Se asusta fácilmente. Si haces algún movimiento tosco, feo o desagradable, o que causa algún revuelo alrededor de ella se va a ir. Espíritu Santo es muy sensible a tus palabras. Es muy sensible a cómo miras. Es muy sensible a lo que ves en televisión. Espíritu Santo es muy sensible a lo que tú estás escuchando. Es muy sensible a lo que tú vives en casa. Si haces algo indebido, si haces un movimiento feo, si hablas algo feo, si estás diciendo cosas pesadas, Espíritu Santo se va a espantar. Él es muy delicado. Pero si Él está ahí y se agrada de tu corazón, no que seas perfecta, no que seas perfecto y que tú seas alguien purísimo o alguien que no hace nada fuera de control. No, eso sería imposible. No habría nadie quien pudiera gozarse de Él. Es que seas alguien quebrantado, es que seas alguien que sabe que tiene que pedir perdón, es que seas alguien que admite y es humilde su debilidad. Alguien que es capaz de llorar, alguien que es capaz de arrepentirse. Él dice: allí, con ella yo me quiero quedar. Con Él yo me quiero quedar. Yo voy a morar ahí, en esa casa. En esa casa me gusta estar. Porque aunque fallen, aunque tengan errores, se humillan, se quebrantan, me buscan, claman a mí, me adoran. Son humildes. Allí yo tengo un lugar. No es un lugar perfecto. No es un hogar sin problemas. No, es un lugar donde reconocemos que no podemos ser mejores sin Él. Donde sabemos que no podremos cambiar si Él no está. Quebrantados y humillados. Despojados de la vieja vestidura de dominio, de control, de idolatría, del mérito personal. Cambiados. ¿Cómo lo retenemos? Dejándonos despojar de nuestra vieja naturaleza, de lo carnal, de lo vil que hay en nosotros. Despojarnos de nuestro viejo vestido hace que Él se quiera quedar. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Se vieron desnudos. Ellos estaban vestidos, pero vestidos de hermosura, de amor. Eran vestidos del Espíritu de Dios. Estaban vestidos espiritualmente, eran maravillosos. Pero cuando pecaron, perdieron sus vestidos y estaban desnudos. Estaban ya en evidencia de mal y se vieron mal, porque el mal ya estaba en ellos y se vieron mal y se vieron desnudos y tuvieron que cubrirse con hojas de parra. Cuando Saúl entró a la presencia de Dios, no queriéndolo. No, Saúl no quería eso, quería tomar preso a David. Pero la presencia de Dios es más fuerte que los deseos del mundo. Y cuando Saúl con toda su fuerza quiso entrar a tomar al ungido, al favorecido de papá, la presencia de Dios hizo que se desnude. Saúl se quitó sus vestidos, los tuvo que echar, tuvo que quedarse desnudo. Esto quiere decir que perdió el espíritu con el que venía. Y eso es lo que hace la presencia de Dios. Nos desnuda. Quita de nosotros el mal carácter. Quita de nosotros la fea expresión. Quita de nosotros la mala costumbre. Quita de nosotros las viejas ideas, los esquemas, la vieja cultura, las manías. Quita de nosotros la feura, nuestra fealdad. Nos deja desnudos para vestirnos de Él. Saúl empezó a profetizar, pero quedó desnudo. El Señor quiere que nos desnudemos, que su presencia nos desnude. No tienes que fingir, no tienes que aparentar que eres bueno.
Necesitas entrar en su presencia, dejar lo viejo atrás y decirle: Señor, yo quiero estar desnudo. Yo quiero perder todo lo que he tenido bajo mi control, con tal de que tu presencia esté conmigo, con tal de que tú hagas algo nuevo en mí, cambies mi mentalidad, renueves mi espíritu, me des conocimiento, entendimiento, me hermosees. Yo quiero quedar desnudo. Saúl quedó desnudo y empezó a entender las cosas de Dios. La presencia de Dios va a cambiar nuestro hogar, nos va a cambiar a nosotros. Es lo que Él quiere hacer con nosotros. Necesitamos entrar en esa dimensión. Los que van a ver la diferencia van a pasar por esto. Vamos a ser desnudados, vamos a ser despojados de lo que traemos. Los que quieran retener lo viejo no van a poder ver lo nuevo de Dios, pero los que quieran ser despojados van a ser transformados y van a tener la permanencia del Espíritu Santo, y Él te va a hacer feliz, Él te va a prosperar, Él te va a llevar por un camino nuevo. Lo dice la Escritura. Efesios, vamos a Efesios. Efesios capítulo 4, por favor. Y con esto vamos a terminar hoy. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el Señor: despojaos, diga conmigo, despojaos del viejo hombre. Despojarnos de lo que heredamos, de la religión, de los conceptos, de los paradigmas, de los esquemas, de lo antiguo, de lo natural del hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos, diga conmigo, vestidos del hombre nuevo. ¿Saben cuál es el vestido del hombre nuevo? Espíritu Santo. Espíritu Santo es nuestro vestido. Si Él se queda y nos viste, si su permanencia está en nosotros y es permanente en Él, en nosotros, vamos a ver que somos nuevas personas. Y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es nuestro vestido. Que el Señor nos vista. Vístenos, Señor, vístenos de ti y permanece con nosotros, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Queremos ser afectados, Señor, por tu presencia y ser provistos de todo lo que necesitamos. Vamos a orar juntos ahora. Vamos a orar juntos. Dile: Señor, yo necesito de ti. Que tu presencia quede con nosotros hoy. Dile: Señor, yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar, Señor. Y voy a abrirte mi corazón para que te quedes conmigo. Vamos, levanta tu voz y díselo ahora. Queremos más, Señor. Sabemos que no necesitamos una visitación, aunque la anhelamos. Queremos más de ti, Señor. Que tú te quedes con nosotros, Señor. Nos moldees, nos cambies, nos des de tu naturaleza maravillosa. Que podamos ir siendo transformados a tu imagen y semejanza, y podamos cada día ser más plenos, impartiendo la vida divina que tú nos has dado. El amor, el perdón, la misericordia, la alegría, el gozo, la paciencia, la fe, la benignidad. Llenos de ti seremos libres. Quédate, Señor, quédate en mi hogar. Pídelo hoy, dile: Señor, quédate en mi hogar. Limpia mi corazón, Señor. Yo no quiero ofenderte, no quiero ser grosero, no quiero ser ordinario, no quiero ser testaruda, no quiero ser, Señor, más uno que es negligente. No quiero ser tibia, no quiero ser deshonesto, no quiero incomodarte, quiero retenerte, quiero que te quedes conmigo. Quédate conmigo, Señor. Necesito florecer, necesito un milagro en mi casa, necesito el clima
del cielo que me prospere, que me bendiga. Gracias, Jesús. Padre, te damos gracias por un tiempo maravilloso. Señor, que estos días que vienen podamos estar a solas contigo, con tu presencia, Espíritu Santo, valorarte como nunca, pedirte perdón si andamos en otras cosas, si ofendemos tu presencia en casa. Señor, perdónanos y líbranos para no dejarte ir nunca más. Que tu clima maravilloso esté con nosotros, transformándonos, haciéndonos testigos y testimonios de tu amor y de tu poder aquí en la tierra. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu misericordia. Gracias por la promesa que tú estarías con nosotros todo el tiempo hasta el fin y que no nos dejarías. Gracias, Espíritu Santo maravilloso. Gracias, Señor. Te anhelamos. Te vamos a buscar y te vamos a retener, Espíritu Santo, con las fuerzas que tú nos des. Nos alejaremos del pasado y del pecado y del mundo para deleitarte y agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya.